Ahora, hermanos, hay mucha gente que cree que las maldiciones no existen. No, hermana, eso no. Yo ya vine a Cristo y ya se acabó. Esto es como las enfermedades, que mucha gente dice, no, hermana, el Señor fue por mí a la cruz del Calvario, ya lo recibió como su Salvador, mas no lo ha recibido todavía como su sanador porque sigue enfermo. Entonces lo que el Señor me enseñó a mí y me dijo en Chattanooga cuando estuve predicando allá, me dijo, dile a mi pueblo que en el cielo todo es sí y el amén. En el cielo, gloria al Señor, los planes que se hablan acerca de usted específicamente son planes de avance, son planes de gloria, porque pensamientos de bien y no de mal tengo yo para mi pueblo, un plan, un destino profético específico. Amén. En el cielo todo es gozo, todo es paz, perfección y victoria para usted. El problema es que nosotros todavía no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y en medio del cielo y la tierra está la estratosfera, donde están los demonios. Y ellos, si pueden robarle, hermano, le van a robar. Por eso nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo y tenemos que apropiarnos de todo el arsenal de guerra que podamos, y debemos de apropiarnos de todos los beneficios de la cruz del Calvario. Entonces el Señor me dijo que le dijera a su pueblo que lo que teníamos que hacer era apropiarnos de toda la victoria que ya Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Cristo se hizo maldición. Ahora le voy a decir, como decíamos al principio, otra de las entradas legales que Satanás tiene. Si usted dice, hermana, yo he orado, he ayunado, he leído la palabra, y honestamente, hermana, yo no encuentro falta de perdón en mí. Yo creo que no hay puerta abierta. Soy una mujer que en la casa mía está el celo del Señor. Soy temerosa de Dios, enseño a mis hijos el temor de Dios. Mi esposo es un hombre temeroso del Señor. Entonces, hermano, usted va a ver que otro de los derechos o entradas legales que el enemigo tiene contra su vida es las maldiciones ancestrales que vienen caminando y viajando de generación a generación, porque al principio lo leímos: Jehová tu Dios es Dios celoso, que visita la maldad de los padres en los hijos, desde la primera, segunda hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. De igual manera también, así como la maldición viaja, la bendición también viaja, porque Él dice que viene haciendo misericordia a millares de aquellos que le aman y le temen. Así que la bendición también viaja. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros? Y esto me lo enseñó el Señor. Un día estábamos haciendo 41 días de ayuno, no solo yo, sino toda la iglesia, intercaladamente en cadenas sin cortar. Y hablando sobre las maldiciones, cómo romper, cómo no ser víctimas de los pecados de nuestros ancestros. Y entonces yo un día llegué a abrumarme tanto que le dije: Señor, pero ¿cómo es esto? Yo me siento bien cargada. Y el Señor me dijo: no, es sencillo. Yo le dije: ¿cómo vamos a romper todo esto, Señor? Entonces el Señor me enseñó, y le voy a enseñar yo aquí, hermano, en 1 de Juan 1:9. Mire, hay un pecado a nivel general de la palabra que Dios no perdona. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es ese pecado? Alguien dígamelo, por favor. Sí, pero no estamos hablando de los tres pecados bíblicos que Dios no perdona. Que uno de ellos es la blasfemia del Espíritu Santo. No estamos hablando ni de la blasfemia del Espíritu Santo, que es un pecado que, y no se preocupe que aquí no hay ningún blasfemo, porque si usted fuera un blasfemo, usted no estuviera aquí. Amén, bendito Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de los tres pecados. El otro es la falta de perdón, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y la tercera está en Apocalipsis, donde dice que todo aquel que fue sellado, su nombre no se halló en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego y azufre. Esos son los tres pecados bíblicos que Dios no perdona. Pero hay un pecado general, hermano. Alguien dígamelo, por favor. Lea 1 de Juan 1:9, porque ahí está la respuesta. Leámoslo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? El pecado que no se confiesa. Y aquí me dio Dios una revelación que me bendijo mucho. El por qué las maldiciones tienen el poder de viajar de generación a generación y visitar nuestros hogares con todo el pecado que nuestros padres hicieron. Usted va a encontrar, si usted es primera generación en su familia cristiana, pues de aquí a 3 más para atrás, usted va a encontrar hechicería, brujería, ocultismo,
va a encontrar robo, va a encontrar abuso de toda clase de abuso, va a encontrar adulterio, fornicación, blasfemos, va a encontrar de todo ahí. Entonces esa es su herencia ancestral y es una herencia maldita, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos los gentiles. Entonces tenemos herencia ancestral de maldición. Ahora, hermanos, ¿cómo le decía yo al Señor? ¿Cómo podemos nosotros librarnos para no ser víctimas de esas cosas? Porque tu palabra dice que Él es un Dios celoso que visita la maldad de ellos en nosotros. Entonces el Señor me dijo, cuando uno comete un pecado, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces el Señor me dio esta revelación que en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Hermano, quiero decirle algo, en el mundo espiritual, la confesión es poderosísimo. La confesión, el acto de confesar un pecado. Si usted pecó, sea el pecado que sea, hermano, pecado es pecado, no hay pecados blancos, no hay pecados negros, un pecado es un pecado. Y si usted confiesa su pecado, primero usted tiene que reconocer, después arrepentirse y después confesar. Cuando usted confiesa sus pecados, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El problema fue que nuestros ancestros, abuelos, tatarabuelos y más murieron en pecado sin confesar sus pecados. Esos pecados quedaron ahí demandando juicio. La justicia de Dios demanda juicio de los pecados. Por eso es que cuando uno ha pecado, y la Biblia dice, hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Hay un abogado que usted tiene, pero usted tiene que venir y confesar su pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted confiesa en ese momento de la confesión, usted le está quitando los derechos legales que Satanás tiene contra usted. Usted está cancelando esos derechos legales que el enemigo tiene contra usted. Pero cuando son pecados de nuestros ancestros que ellos han cometido, y usted al hacer su árbol genealógico, usted puede preguntarle a sus abuelos si están vivos, a su padre, a su madre, cómo eran son 4 líneas, cómo era la línea. Si usted es casado, son 4 líneas: la línea materna, la línea paterna suya, la línea materna y paterna de su esposo. Entonces usted puede preguntar cómo eran mis abuelos, mis tatarabuelos, y usted puede conseguir un poco de información, y usted va a ver que muchos de esos pecados se están repitiendo ahora en sus hijos. Porque nuestros hijos, a pesar de que somos cristianos, son rebeldes, se van al mundo, se van con mujeres, algunos se tiran al problema de la drogadicción, de pornografía, ¿por qué, hermano? Porque esa línea, mire, la Biblia dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Entonces la Biblia habla de pecados, de rebeliones, transgresiones e iniquidades. Ahora, el pecado es lo que nosotros hacemos, el hecho, lo que hacemos nosotros, el efecto. Pero iniquidad se le llama a la fuerza invisible que viaja a través de los genes, de la línea genética, y viaja impulsando a la gente a pecar. Entonces una cosa es el pecado y otra cosa es la iniquidad. Y lo que queremos es romper la línea de iniquidad para que nos siga viajando y trascendiendo a las próximas generaciones. Y esto nos interesa mucho, hermano, porque si usted es casado, usted tiene hijos, esos hijos se van a casar, van a tener hijos, esos hijos van a crecer, se van a casar, y va a seguir la línea generacional hasta que usted no la rompa. Esa línea no se detiene hasta que alguien no toma autoridad y empieza, como lo hizo Daniel, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Abraham, como lo hicieron tantos siervos de Dios, a confesar pecados. Y Daniel lo hizo a nivel de ciudad, a nivel de nación, lo hizo confesando los pecados de toda una nación. Mire el poder de la confesión que tiene, hermano, para cambiar el futuro de una nación completa. Aquí estamos hablando de familias, aquí estamos hablando de situaciones ancestrales a nivel de familia, pero es tan poderoso que esto también puede cambiar el futuro de una nación completa, el futuro de una iglesia completa. ¿Por qué, hermano? Porque si Dios tiene
un destino profético para esta iglesia local. Pero como esta iglesia se compone de individuos, tiene su líder, tiene sus otros líderes, y entonces si esa gente tiene pecados retenidos, eso es lo que el diablo va a usar para detenerlos a ustedes. Y hay pastores a mí que me dicen, hermana, mire, ayunamos, oramos, hacemos guerra espiritual, y es cuando, hermano, el diablo se nos viene en contra. Y muchos me han dicho a mí, hermana Xiomara, el diablo nos está atacando, pero eso quiere decir que vamos bien. No siempre, hermano, en muchas cosas es porque usted no ha hecho su tarea, usted no ha confesado y no ha denunciado pecados para remover esos derechos legales y que el enemigo suelte y franquee el paso para usted poder avanzar. Entonces esto le puede bendecir a usted a nivel familiar, a nivel matrimonial, pero también a nivel ministerial y a nivel de nación, de ciudad. Si ustedes quieren tomar otras ciudades, si quieren ustedes abrir otras obras, y ustedes ven que tienen la visión, Dios les ha dado el llamado, pero no logran romper. O hay iglesias que llegan a 20 y a 20 llegan y cuando es 21 se les parte y vuelven para abajo. Y vuelven, hermana, ¿qué está pasando? Que volvemos a 20, cuando llevamos 22 vuelve y se rompe y vamos para abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un derecho legal ahí que el enemigo está usando para robarles. Recuerde que él va a venir a robar, a destruir y a qué más. Amén. Entonces él siempre va a usar los derechos legales que nosotros le tengamos pendientes con él. Ahora, hermano, cuando se trata de pecados ancestrales, usted tiene que denunciar esos pecados. Cuando uno los cometió, pues uno los confiesa. Cuando fueron nuestros ancestros, uno hace una denuncia legal. Usted se acuerda cuando alguna vez usted ha tenido que ir a corte en su país y usted dice, yo vengo a hacer una denuncia legal de alguien que le está haciendo algo. Y en corte toman ese escrito, queda grabado ahí y queda como una acusación legal que usted está haciendo de alguien que le está haciendo un daño a usted. Pues en el mundo espiritual usted tiene que, hermano, denunciar el pecado. Señor, yo vengo en el nombre de Jesús denunciando y legalmente poniendo una denuncia en tu corte celestial. Señor, y vengo y Dios, hermano, en ese momento le va a empezar a revelar cuánto pecado sus abuelos, ahí va a encontrar usted incesto, va a encontrar usted abuso, va a encontrar muchos pecados fuertes que usted va a empezar a recibir que tiene que confesar. En ese momento lo que está pasando cuando usted está en confesión en corte celestial, cuando usted está haciendo una denuncia legal, usted está removiendo derechos. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? Cuando usted empieza a hacer esto, usted va a empezar a ver cambios que nunca había visto en su vida. Aleluya. Como los he visto yo. Dios. Dios. Avances que nunca había visto antes. Hay gente que me ha dicho, mi hermana había orado por años, había ayunado, había guerreado, había atado, había desatado y todo lo que yo sabía hacer. Y cuando empecé a hacer esto, las cosas empezaron a caer, cada cosa en su lugar. Empezaron a cambiar. Hermana, tantos años queriendo convertir a este hombre que cambie, que se vuelva con el corazón de sus hijos. Hermana, y cuando empecé a hacer esto, mi esposo simplemente de la noche a la mañana empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque en ese momento, hermano, si no es su esposo o si no es su esposa, usted se puede poner como dijo el Señor en Ezequiel, busqué un hombre, dice, no busco un montón, no busco 100, busqué uno que se pusiese en la brecha y cerrara la brecha que el enemigo abrió y se pusiese delante de Dios a favor de alguien más. Hermano, el intercesor nunca jamás vendrá a pedir algo para sí mismo, porque el intercesor es una palabra que se compone de dos, es alguien que se pone entre dos a mediar la paz. Es un pacificador, es alguien que viene a reconciliar. La Biblia dice que el Señor nos ha dado el ministerio de la reconciliación y a través de la intercesión es una arma poderosa que nosotros podemos hacer para remover derechos legales que el enemigo tenga, aunque usted no sea ese su esposo, no sea esa su esposa, no sean esos sus hijos, pero usted todavía se puede poner como un intercesor y venir a denunciar pecados y venir a confesar pecados y a venir a proclamar la misericordia. Ahora, hermano, mire, le voy a decir que la Biblia dice, y es bien poderosa esta palabra, porque la palabra del Señor dice que sin
Dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre.